este problema y estamos a punto de comenzar a trabajar sobre este problema. Y lo que les quería preguntar es, entonces, ¿cuánto vale la energía mecánica en el punto A? En este punto A. Esa es la primera situación. Quiero que ustedes me respondan, no hay que hacer muchos cálculos allí, simplemente es un problema de un cálculo rápido, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa energía en el punto A? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué tipo de energía hay en el punto A? ¿Hay energía cinética, potencial gravitacional o potencial elástica? Potencial gravitacional. Potencial gravitacional. Entonces, muy bien, potencial gravitacional, la calculamos. La energía en A, entonces, es simplemente mg por h. mg por h, y al calcular ese valor, es el valor de la masa vale 1, g vale 9.8 y por 10, 98 joules. Tan simple como eso. Ahí está la respuesta, 98 joules. Después dice, ¿cuánto vale su energía mecánica en el punto B? ¿Cuánto vale la energía mecánica en el punto B? Esta es una pregunta caprichosa. Camilo, ¿cuánto vale esa energía? Sin mirar la respuesta. A ver. Y si miras la respuesta me dices por qué. Hay que... Es energía potencial gravitacional con energía cinética. Correcto. Hay energía gravitacional, mg por h, pero en la posición B, ¿cierto? Sí. Más energía cinética. Más un medio de masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer? Hay que reemplazar los datos y resolverlo, ¿o no? A ver, creo que está bien. Eso es una alternativa. Pero cuando tú resuelves eso, fíjate que tú lo que vas a calcular es la velocidad. ¿Cierto? Sí. No vas a calcular la energía. La pregunta es cuánto vale la energía mecánica en el punto B. ¿Sí? Sí. Entonces, sí puedes calcular la velocidad considerando este valor y después hacer otra vez la suma de estos dos. Pero ¿cuánto te da la suma de estos dos? ¿Cuánto tiene que ser? La energía de eso. ¿La suma de qué? Perdón, estoy... La suma de esta energía más la suma de esta energía. ¿Cuánto te tiene que dar? El resultado que dio abajo, ¿no? O no sé, Claro, la verdad. tiene que seguir dando 98 porque se conserva la energía. Ah, divina. Sí. Entonces, y además que en este problema no hay roce, dice, no hay roce hasta la letra F. En la letra F aparece el roce. Entonces, en este punto, si la energía vale 98 en el punto A, en este punto B, ¿cuánto vale la energía? También vale 98, y en este punto, cuando llega a subir aquí, también vale 98. Entonces, claramente, como la energía se conserva, en todos los puntos tiene que ser la misma. ¿Ya? Tiene que ser la misma. Uno no tiene para qué calcular nada. Ahora sí que viene la pregunta que ustedes tienen que hacer. ¿Cuánto vale la rapidez en el punto B? Entonces, ahora sí que están preguntando por lo que tú quieres calcular. Tú quieres calcular la rapidez en el punto B y para eso, entonces, hay que igualar las energías. Así que ese calculito lo pueden hacer ustedes rápidamente. Entonces, tienen que hacer este calculito, mg por hb, que ahora vale 8, más un medio de la masa en B es igual a 98. ¿Sí? Y ahí pueden calcular cuánto vale la velocidad de B. ¿Lo pueden hacer? A ver si es correcto el 6.36. Háganlo, por favor. Así aprovechen de soltar la mano.
y tiene que llegar a 6.36. ¿Y qué es lo que le pasó? ¿Está listo el calculito? La velocidad en B debiera ser así como lo que calculamos delante, así que tiene una raíz cuadrada, tiene que haber un 2, un G, las masas se cancelan, esto es la altura de 10 menos 8, a ver si la memoria no me falla. Entonces esto es 10 menos 8, que es 2, lo multiplico por 2, lo multiplico por 9,8 y le saco raíz cuadrada. 6,27. No, 6,26. Mira. 6.26. Ese es el resultado. Ah, ya, sí, a mí me había dado lo mismo. Que como había visto el 6.36, dije, oh, me faltó algo, no sé. No. Eso es cuando yo escribo rápido los resultados y a la altura ya se me confunden los números. 6.26. Camilo, ¿te dio lo mismo? Sí. Ok. Lo tengo listo. Bien. Entonces tenemos estos 3 puntos listos. Ahora lo que dice es cuánto es el trabajo hecho por el peso y la normal entre A y B. Entonces tenemos que calcular el peso otra vez y la normal. Ya sabemos que para calcular el trabajo del peso hay que fijarse en los desplazamientos que realiza la partícula en el sentido, en la dirección vertical, ¿cierto? Por lo tanto, me voy con este primer nivel hasta aquí y tengo que calcular el desplazamiento, y el desplazamiento apunta en ese sentido porque la partícula se mueve desde aquí, desde esta posición a esa posición, y el peso apunta en el mismo sentido, así que ese trabajo es positivo. Ese trabajo es positivo. Y cuando uno calcula entonces ese trabajo, eso es igual a mg, que es el peso, por el desplazamiento. Y el desplazamiento es 2. Así que tenemos que la masa es 1 por 9,8 y por 2 son 19,6 ya. Así que no habría ningún problema en ese trabajo y es positivo. Así que estaríamos ok. Y después lo que dice es el trabajo de la normal. Y dice que el trabajo de la normal es 0. Pregunta, ¿por qué vale 0? ¿Por qué el trabajo de la normal vale 0? ¿Quién me puede decir eso? Ahora que existe Voy a borrar la pizarrita, lo que tengo aquí. Bueno, el trabajo de la normal que sea 0 es algo que yo lo dije cuando pasé la materia, y lo que ocurre es que la normal siempre es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, si yo pongo el carrito cuando va aquí, entonces la normal apunta en ese sentido
¿Y para dónde es el movimiento o el desplazamiento? El desplazamiento siempre es perpendicular a la normal. Entonces, como la normal, el vector normal es perpendicular al desplazamiento, que lo voy a llamar delta S, porque es una curva, entonces siempre el trabajo es cero. Eso yo lo dije en clases. El trabajo es cero por secretaría, porque la normal es perpendicular al desplazamiento. ¿Ya? Y como el trabajo se define como un producto escalar, entonces lo que queda allí es coseno de 90. Y el coseno de 90 es 0. Si ustedes recuerdan, la definición de trabajo era F punto delta R, F punto delta R, y al desarrollar ese punto, F punto delta R, lo que queda es F por delta R, que es el desplazamiento por el coseno del ángulo. Y en este caso, el ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Y el coseno de 90 es 0. Entonces, el responsable de que el trabajo de la normal es 0 es porque el coseno de 90 es 0. Y eso significa que la normal, vector, es perpendicular al desplazamiento. Así que es 0. ¿Qué altura alcanza a subir el bloque? También es una pregunta simple. Si yo tiro este bloquecito de los 10 metros, tal como está aquí, si yo lo suelto, no es que lo esté tirando, si yo lo suelto, entonces, haga lo que haga, nunca va a superar los 10 metros. Y eso va a llegar aquí a los 10 metros. ¿Ya? No puede subir más que eso porque no tiene más energía para subir. ¿Ya? Y tampoco puede detenerse antes porque no hay fuerzas de roce. No hay fuerzas de roce. Esto me recuerda una actividad que había en estos ¿cómo se llama el MIM? ¿Cómo se llama el MIM, chica? ¿El MIM? El Museo Interactivo. Esto me recuerda una actividad del Museo Interactivo. La actividad consistía en lo siguiente. Supongan ustedes que tienen un péndulo. Aquí está el péndulo. ¿Me están siguiendo, cierto? Entonces, tienen que imaginarse que hay una tremenda pelota de acero. Y este es un hilo que está sujeto al techo. Entonces, lo que hacían ahí era que levantaban este péndulo a esta distancia y se ponía una persona. Aquí está la persona en el suelo. Y a la misma distancia, y a unos par de centímetros más, se ponía otra persona. Entonces, el péndulo lo levantaban hasta aquí y lo soltaban. La pregunta es, ¿le pega a la persona o no le pega a la persona? A la que está al otro lado. ¿Qué dicen ustedes? No sé si han visto esa actividad del MIM, del Museo Interactivo. ¿Le pega o no le pega? Yo creo que no le pega. No le pega, ¿cierto? No le puede pegar. O sea, desde el punto de vista de la física no le pega, porque la energía potencial que tiene, y si no hay fuerzas no conservativas, no puede superar, o sea, si esta altura es, por ejemplo, medio metro, entonces esta altura tiene que ser medio metro, no puede subir más. Entonces la persona va a estar un poquito más lejos, o sea, un par de centímetros, un poco más lejos y nunca le va a llegar. Pero es impresionante cuando se viene el péndulo hacia ti, ¿ya? Y uno se echa hacia atrás, porque yo participé en una de esas actividades. Pero físicamente no es posible que le pegue, porque el péndulo no lo puede llegar. Y es por esta razón, ¿ya? Es por la misma razón que yo les explico aquí. O sea, la partícula va a pasar por toda esta curva, pero no va a superar los 10 metros. Por lo tanto, la altura que alcanza el bloque son los 10 metros. Y uno lo puede calcular. Uno puede decir, bueno, la energía que hay acá es mg por h, y acá, cuando se detiene, es mg por h. Se cancela todo y la altura es la misma. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Esta pregunta F yo creo que ya es un poco más interesante, porque dice, considera ahora que existe roce entre las superficies y el bloque alcanza a subir una altura máxima de 5 metros. O sea, no alcanzó a llegar a los 10, sino que quedó por aquí, garado. Hasta aquí llegó el bloquecito, a 5 metros.
cuánto trabajo se hizo por la fuerza de roce. Y eso sí que es interesante calcular. Entonces yo lo voy a hacer rápidamente. Ya borro aquí, borro acá, y voy a ocupar lo que habíamos explicado antes. La energía que hay en A se conoce, ¿ya? Y se sabe que vale 98 Joule. Y si ahora hay roce, por ejemplo, en este punto, que le podemos llamar punto C, entonces la energía en C va a ser igual a mg por h de nuevo. Y mg por h va a ser la masa, que vale 1, g, que vale 9,8, y por 5. Y por 5. Y 9,8 por 5 son 49, que es justamente la mitad de lo que teníamos anteriormente. 49. Entonces, la energía en C menos la energía en A ahora no es igual. Es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. No conservativas. Al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y la energía es 49 menos 98, y eso vale menos 49. Menos 49 ya. Y esa es entonces la energía que se pierde por efectos de roce. Y es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el sistema, ¿cierto? El carrito en este caso, perdió toda esa energía por efectos del roce con este alambre. Y por eso es que no llegó a los 10 metros, sino que ahora se detuvo en los 5 metros. Se fijan que lo que puse fue esto, que es lo que les explicaba al comienzo, la energía final menos la energía inicial es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Por eso que uno no tiene que ir directo a decir EA igual a EB o EC. Tiene que poner energía final menos la energía inicial. Preguntas. No sé si está claro el ejemplo, que son ejemplos muy simples, más bien conceptuales. ¿Profe? Camilo. ¿Podría ¿Sí? hacer de nuevo lo de la disminución por la fuerza de roce? ¿Por qué disminuye? Porque la fuerza de roce va aumentando con el recorrido. Y No, la fuerza... No, que el suelo es... el módulo, o sea, el cuerpo, ¿Sí? baja su velocidad por el coeficiente de roce. Por la fuerza de roce. Por la fuerza de roce. Eso. ¿Qué quieres que explique? Ya lo explicaste ya. No, sí, pero ¿cómo cómo lo hizo paso a paso? Que me perdí en una parte. Ok. Voy a borrar esto y lo voy a hacer de nuevo. ¿Te parece? Ya. Lo que yo tengo acá es que la energía en el punto A, aquí vale 98. ¿Qué significa eso? Es M por G y por H. Entonces la masa vale 1, G vale 9,8 y H vale 10. Así que el resultado de esto es 98 joules. Y en el punto C tengo lo mismo. M, G por H en C. Y eso es la masa que vale 1, G que vale 9,8 y H sub C que vale 5. Y si tú multiplicas eso con la calculadora te va a quedar 5 por 9,8. Y justamente vale 49. Ahora bien, cuando yo hago el balance energético, siempre debo decir la energía final menos la energía inicial es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto es por definición. Así lo vimos en la clase. ¿Ya? El trabajo de las fuerzas no conservativas. Y por lo tanto, la energía final es justamente la energía en C, 49, porque a eso fue lo que llegó. Ahí está la clave del problema. ¿Y la energía inicial cuánto era?
98. Y esa diferencia da negativo, menos 49. Y entonces uno interpreta que menos 49 es el trabajo efectuado por el roce. Es el trabajo efectuado por el roce. Es el trabajo efectuado por las fuerzas no conservativas. ¿Ya? Y da negativo. ¿Y por qué da negativo? Porque el sistema pierde energía. El sistema pierde energía porque la energía que tenía acá, que eran los 98, ya no es 98 aquí, sino que ahora es simplemente 49. Entonces todo el resto se perdió por roce. ¿Ya? Y por roce significa que el alambre se comenzó a calentar hasta que llegó allá al AC. Porque normalmente cuando se pierde energía por roce, entonces el medio lo absorbe como calor. No sé si ya más claro, Camilo. Sí, quedó claro, profesor. Daniel, ¿alguna consulta? No, profe, quedó claro igual. Entonces, nos vamos al siguiente problema. Aquí lo que tengo que arreglar que este es 6.26. Creo que cuando termine la clase lo arreglo. Bueno, vamos a otro problema. Y acá tenemos un problema un poquito más complejo. Es un poquito más complejo y que sería bueno que ustedes también lo hicieran. Fíjense que dice, un bloque de 5 kilogramos, este que está aquí, es lanzado con una velocidad inicial de 8 metros partido por segundo, por un plano cuyo ángulo es alfa respecto de la horizontal. El coeficiente de roce entre el plano y el bloque es 0.4. Determine la distancia que recorre el bloque a lo largo del plano hasta cuando se detiene. En los dos casos, cuando alfa vale 0 y cuando alfa vale 30 grados. Este es un problema que yo siempre lo pongo en los distintos cursos que me ha tocado dar, porque es un problema súper clásico y sirve de mucha ayuda para entender, digamos, lo que ocurre con la fuerza de roce. Entonces, yo creo que voy a hacer el monito de nuevo, porque vamos a hacer la letra A primero. Entonces, este es el plano horizontal. A ver si puedo hacer un bloquecito aquí. Ahí está. Y va con una cierta velocidad. Y la velocidad la vamos a hacer con cositas ahí, tratando de moverse. Y esta es la velocidad inicial, que es 8 metros partido por segundo. Y lo que ocurre es que este bloquecito, cuando llega aquí, se detiene. ¿Ya? O sea, cuando llega a este punto, la velocidad vale 0. Y claramente aquí hay roce. Hay roce y yo a esto le llamo mu. Quedó feo ese asunto. Hay mu igual a 0.4. No sé si está quedando claro para hacer el problema con alfa igual a 0. Y este entonces sería como la posición A y este sería la posición B. Aquí quiero explicar dos cosas que son fundamentales. Bueno, lo primero que yo quiero explicarles es que sobre el carrito no se aplica ninguna fuerza, ¿cierto? La única fuerza que está actuando sobre el carrito, cuando por ejemplo está aquí, en esta posición, la única fuerza que está actuando, ¿cuál es? Díganme, ¿cuál es la fuerza que está actuando sobre el carrito? Camilo, dime nomás. ¿No habría dos? ¿La gravedad? Espérate. La gravedad se llama peso. Ahí está, peso. Sí. mg. ¿Cuál más? ¿Fuerza roce? ¿Fuerza roce para dónde? ¿Hacia la derecha o izquierda? Se está moviendo hacia la derecha, así que la fuerza roce hacia la izquierda. Correcto. Esto es mu por n, ¿cierto? Sí, ¿y qué más? La normal. La normal que estaría aquí. Esas son las fuerzas que están actuando sobre ese carrito. Y no hay ninguna fuerza hacia adelante, ¿eh? Eso es importante. Entonces,
la única fuerza que está actuando en el sentido del movimiento es la fuerza de roce, Daniel. Las otras dos fuerzas están actuando perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, los trabajos que realiza la normal y el peso, ¿cuánto es? Si yo le preguntara, ¿cuánto vale el trabajo de la normal? 0. 0. ¿Y cuánto vale el trabajo del peso? Daniel, también sería 0, ¿cierto? Porque son perpendiculares al desplazamiento. En cambio, el trabajo de la fuerza de roce es justamente contrario al movimiento, por lo tanto debe ser negativa ese desplazamiento. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que calcular es esta distancia. Es esta distancia entre el punto A y el punto B. Yo siempre pongo punto A y punto B cuando quiero calcular trabajos o cuando quiero calcular energía, porque así yo pongo los subíndices de la energía mecánica. Ya es para hacerlo más ordenado simplemente. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale la energía en el punto A? Ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale la energía en el punto A? Kilogramos. Mira, Daniel, ¿cuánto vale la energía en el punto A? Sería mg por h. En el punto A, ¿cuánto vale H en el punto A? O sea, no da, o sea, no tiene altura. Entonces, ¿cuánto vale? Sería mg, ¿no? MG, ¿por qué MG? MG es una fuerza, no es una energía. Camilo, ¿cuánto vale la energía en el punto A? Creo que 0. ¿No? ¿Vale 0? ¿Por qué vale 0? A ver, pues en parte por lo que dijo Daniel, que no es energía potencial gravitacional porque no hay altura. ¿Ya? No se ve que haya un movimiento antes, ¿o no? A ver. Hay una velocidad inicial, sí. Entonces, entonces es cinética. Es cinética, porque existe esta velocidad. Vale. Porque si no va con velocidad no se mueve el bloquecito, y si no se mueve no hay nada. Pero aquí pasa con una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la energía que hay? Les pregunto de nuevo, ¿cuánto vale la energía que hay en el punto A? Ya les dije. Sería un medio por un medio. Ya, correcto. Un medio por la masa, que es 5. Correcto. Y por la velocidad al cuadrado, que serían 8 metros por segundo, ¿o no? Ok. Y eso es 8 por 8, 64, ¿cierto? Sí. Así que calculamos al tiro. Y eso vale 64 dividido por 2. Eso es 32 por 5. 160 Joule. Y solamente es energía cinética. 160 Joule. Y solamente es energía cinética. Muy bien. ¿Está claro, Camilo? Sí, ahora sí que clarito. Acuérdense que siempre son 3 energías, que son las más simples. Energía potencial elástica, que sería un medio kx cuadrado. Energía potencial gravitacional, que es mg por h. Y energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es lo básico. Bien. Pregunto ahora, y sin equivocarse, ¿cuánto vale la energía en B? Y sin miedo. Recuerden que aquí, cuando uno se equivoca, aprende. Y cuando uno no se equivoca, también aprende. Pero en eso consiste el aprendizaje. Ustedes eso lo van a conocer ahora cuando estudien todos
las asignaturas que tienen para ser profesores. ¿Cuánto vale la energía en B? Camilo. No sé. A ver, eso intento hacer. Tienen que decir algo sin miedo, si yo no les voy a pegar. Daniel. Chuta. Ahí la velocidad sería 0. Ok. Pero de igual manera me la jugaría por sacar el cálculo con la fórmula de cinética, energía cinética. ¿Y cuánto vale la energía cinética? Ahí sería 0. Ok, sería 0. Entonces la energía cinética vale 0 porque la velocidad es 0, ¿cierto? Sí, sí. Vamos con el otro. Después tengo energía potencial gravitacional. ¿Cuánto vale la energía potencial gravitacional? Potencial gravitacional 0. Vamos. 0, no hay distancia con el suelo. Correcto, vale 0 también, porque no hay distancia con el ser, no hay distancia respecto de esta posición. O sea, el nivel entre el punto B y el punto A es el mismo. Por lo tanto, no hay una diferencia de alturas. Por lo tanto, la energía potencial vale 0. Y nos queda una sola, la energía potencial elástica. ¿Cuánto vale la energía potencial elástica? Vamos. ¿Quién quiere decirme usted? 0. 0 también, porque no hay ningún resorte ahí. Entonces, ¿cuánto vale la energía en el punto B? 0. 0. Sin miedo. 0. Sin miedo. ¿Qué significa eso? Que este bloquecito viene a una velocidad y se detiene. Se detuvo. Y se detuvo significa que su energía vale 0. Es decir, este bloque perdió toda su energía en este recorrido. ¿Y por qué perdió esa energía? Por la fuerza El del roce. Por efecto del roce, justamente, por efecto del roce. Perdió toda la energía por efecto del roce. Entonces, voy a hacer el balance y digo, la energía en el punto B, que es la energía final, menos la energía en el punto A, que es la energía inicial, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Yo ya sé que ese trabajo es producto de la fuerza de roce. La energía en B vale 0, menos la energía en A, 160. Ahora, ¿cómo puedo calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas? Y entonces aquí digo, es fuerza de roce por la distancia. Y la fuerza de roce es negativa y es μ por n. Pero n es igual al peso, porque cuando uno hace el balance aquí de las fuerzas, la normal es igual al peso. Así que aquí me queda μ por mg y luego lo multiplico por la distancia, que es la distancia que recorrió. Entonces fíjense que aquí está la fuerza, todo esto que está aquí es la fuerza de roce, y esta es la distancia. Y cuando yo multiplico la fuerza por la distancia, lo que me va a hacer el trabajo. ¿Estamos? Y ahora reemplazo los valores. Menos 160 igual. Menos el coeficiente de roce, que vale 0.4, por la masa, que vale 5, por 9.8 y por la distancia, que no la conozco. Y resuelvo. Bueno, aquí los signos menos se pueden cancelar y la distancia la puedo
entonces despejar. Y va a quedar 160 dividido en 0.4 por 5 y por 9,8. 5 y por 9,8. Así que esa distancia vale, agarramos la calculadora y lo hacemos. 160 dividido en 0.4 dividido en 5 y dividido en 9.8. A mí me dio 8.16. 8.16 metros. Con eso hemos calculado entonces la distancia que se arrastró este bloquecito, ¿cierto? Sobre la superficie y se detuvo. No sé si quedó claro el desarrollo. Yo lo Ustedes me entiendo. cuentan. Camilo, ¿tú lo entendiste? Sí. Daniel. A mí me entró una duda, profe. Sí, sí. Bueno, la distancia es 160 partido en el roce, la masa y la gravedad, ¿cierto? Pero mi duda es, porque esa ecuación la sacó o sea, esa como fórmula, digamos, la sacó de la ecuación de antes, de donde viene la flechita, de esa, claro. Sí, sí. Entonces, ahí no sé, ahora pensándolo bien, ¿por qué el 160 en este caso iría arriba de la división? Ese es un despeje nomás, pues, Daniel. Mira, es un despeje y ahí es donde entran las matemáticas. Mira, lo voy a hacer de otra forma. Esto es 160. Lo estoy haciendo en azulito ahora. Sí, veo. Y ahora voy a multiplicar todo. Voy a multiplicar 0.4 por 5 y por 9.8. Y me queda 19,6. 19,6 por D. Por D. Entonces, si yo quiero despejar la distancia, me tengo que fijar si el número que está al lado está multiplicando o dividiendo. Si está multiplicando, vas al otro lado dividiendo. Y si está dividiendo, vas al otro lado multiplicando. Claro. Entonces, por eso es que el 160 me va a quedar arriba. Porque el 19,6 está multiplicando la distancia y por lo tanto pasa dividiendo. Ya, vale. Ya, yo estaba cambiando todo. En vez de pasar el 19,6, estaba pasando el 160 hacia el otro lado. Entonces lo estaba haciendo al revés. Entonces por eso no me daba. Ya vale, profe. Me quedó clarísimo. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Entonces, dio 8,16. Entonces, la distancia es 8,16 metros. Pregunto. Si yo levanto ahora y le pongo un ángulo a esto, ¿qué creen ustedes? ¿Que la distancia va a ser mayor o menor? ¿Qué creen ustedes? La distancia va a ser menor. La distancia va a ser menor. Bien, Camilo. Entonces tenemos que llegar a calcular esa distancia menor. Ahora con el otro problema cuando el ángulo vale 30 grados. Cuando este angulito vale 30 grados. Voy a grabar esto. Y si lo tienen listo, puedo borrar. Y hacemos todo de nuevo, pero ahora considerando ese angulito. Muy bien. Todo de nuevo y tengo que definir otra vez cuáles son mis puntos A y B. Así que este sigue siendo mi punto A y este por aquí va a ser mi punto B. En el punto B, ojo,
la velocidad va a ser cero, ¿cierto? La velocidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque este bloquecito se detuvo aquí arriba. Se detuvo. Y no sigue más arriba, sino que llega ahí y después probablemente, como es roce, puede que regrese un poquitito y se detenga. Entonces vamos de nuevo. La energía en A, ¿cuánto vale? La energía en A no puede variar, es la misma, ¿cierto? Tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad en A al cuadrado, podemos calcular de nuevo eso, como lo borré, lo calculo de nuevo, es un medio que sería 0,5 por la masa, que es 5, y por 64. Siguen siendo los 160 Joule. 160 Joule. Pregunto ahora, ¿cuánto vale la energía en el punto B? ¿Cuánto vale la energía en el punto B? A ver, Daniel y Camilo. Camilo. Tengo una duda, porque ahora sí hay una altura o no. Pues hay una altura ahora. Sí, entonces se aplicaría la de... Se me fue el nombre. Es... Potencial gravitacional. Esa, potencial gravitacional, ¿no? Hay energía potencial gravitacional. Muy bien. No sabemos cuánto es, pero existe, ¿cierto? Sí. Entonces nos va a quedar mg por h. mg por h. mg por h. Muy bien. No podemos calcularla con números, la tenemos que dejar así, ¿no? Y no hay más energías que esa. Así que voy a hacer todo de nuevo. La energía en B menos la energía en A es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Trabajo de las fuerzas no conservativas. Y sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas proviene de la fuerza de roce. Entonces tengo que hacer el diagrama de fuerzas del bloquecito ahora, considerando, fíjense ustedes, considerando el peso, la normal y la fuerza de roce. Y la fuerza de roce apunta en este sentido, ¿cierto? Y este es el mu por n ahora. Mu por n. Me quedó mal esta cuestión y la necesito bien. Entonces, este es el peso y este es el que viene con la normal. Muy bien. Entonces tenemos la energía en B, mg por h. Mg por h menos la energía en A, que son 160. Y ahora el trabajo de las no conservativas sigue siendo negativo, que es la fuerza de roce, por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre A y B. Distancia entre A y B. A lo largo del plano, ¿eh? Ojo. A lo largo del plano. Y esa es la que tenemos que calcular. Entonces, fíjense que hay que calcular la fuerza de roce ahora. Y la fuerza de roce, sabemos que es mu por la normal. Pero tenemos un problema con la normal. Porque la normal ahora no es igual al peso. No es igual al peso. Entonces, yo tengo que ahora fijarme cuánto vale la normal en función del peso. Y aquí es donde entra a jugar este angulito que está aquí. Ese angulito. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular ese ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo, Camilo y Daniel? El que marqué con un puntito, ¿ah? ¿Cuánto vale ese angulito?
A ver, ¿qué me lo puede decir? A ver, tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿no? En la Aquí parte el de abajo. 90, sí, tiene un ángulo de 90 grados. Sí, en la parte de Este, abajo. aquí es 90 grados. Sí. Y este de aquí también es 90 grados. ¿No es de 45 el ángulo que busca? No, no es de 45. Bueno, voy a intentar hacer de nuevo es que esto hay que hacerlo una vez porque les va a aparecer muchísimas veces, inclusive cuando ustedes hagan clases. Voy a tratar de hacer ese monito bien hecho para que lo vean. Lo estoy haciendo aquí al lado. No sé si lo están viendo. Me quedó malo la última flechita. ¿Lo están viendo, cierto? ¿Vieron el triangulito que hice? Sí. Ya. Sí. Entonces, este ángulo de aquí vale 30 grados. 30 grados. Si este es 90, ¿cuánto vale este? Ese, ¿cuánto vale? 30. 60. 60. 60. Y como este que está aquí es de 90, ¿cuánto vale ese? 30. 30. Este razonamiento lo van a ocupar siempre con estos angulitos. Siempre. ¿Por qué? Porque el peso siempre cae perpendicular a esta y la normal que tiene este siempre es perpendicular siempre es perpendicular a este. O sea, esta recta es perpendicular al plano inclinado, por así decirlo. Entonces, este ángulo siempre vale 30. Si este vale 60, este vale 60. Si este vale 37, este vale 37. ¿Ya? Es por esa razón. Es por este triangulito. Entonces, si este ángulo vale 30, ese ángulo vale 30, la normal ahora vale el peso por el coseno de 30, porque esa es la componente que tiene la misma dirección que la normal. Entonces lo que yo tengo aquí es que esto vale mu por mg y por el coseno de 30 grados. Entonces hay un tremendo cambio en la normal, cuando yo pongo un plano inclinado. Y esa fuerza de roce la puedo calcular ahora. Ya va a ser mu por m por g por coseno 30. Y si le ponemos número a eso, es 0.4 por la masa, que vale 5, por g, que vale 9.8, y por 30 coseno. Igual, aproximadamente vale 17 newton. 17 newton. Entonces, ojo, aquí la normal no es igual al peso, sino que es una componente del peso. ¿Y por qué? Porque está en un plano inclinado. Entonces, esto es importante porque muchas veces en enseñanza media solamente se ocupa un plano horizontal. Entonces, los estudiantes cuando llegan acá a la universidad siempre creen que la normal es igual al peso. Y no siempre es así. ¿Ya? En este caso, si yo se lo estoy mostrando, que no es así. Que la normal es la componente del peso. Bueno, entonces lo que hay que hacer es poner este 17 aquí. Tenemos mg por h menos 160 igual a menos 17 por DAB. DAB. ¿Estamos claros hasta aquí o no? ¿Daniel? Sí, profe. Ya. Este es por. Bueno, aquí tenemos otro problema. El problema es que tenemos dos incógnitas. Tenemos la altura y tenemos el DAB. Y tenemos una sola ecuación. Entonces hay que buscar una forma de relacionar el H con el DAB. Con el DAB. ¿Y cómo se puede relacionar eso?
Si uno mira bien el mono, que está allí, lo voy a hacer, como tengo rectas aquí, lo puedo hacer. Fíjense que este es el plano, ¿cierto? Este es el plano horizontal y la altura está aquí. Por así decirlo, esta es la distancia de AB y esta es la altura. Y por este otro lado yo tengo que vale 30 grados esto. Entonces, ahora nos acordamos de las matemáticas que ustedes aprendieron y de la geometría de la geometría y de la trigonometría, y podemos relacionar esta altura que corresponde a la distancia de este cateto con la hipotenusa, que corresponde justamente a la distancia de AB. Y yo puedo decir que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, H, partido por la hipotenusa de AB. Por lo tanto, al despejar el H, como el DAB está dividiendo el H, pasa multiplicando al otro lado. Así que DAB por el seno de 30. Y esto es lo que se llama una ecuación de ligadura entre las distancias. Si yo reemplazo el H aquí, ya tengo la ecuación para calcular el DAB. Y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces tengo la masa por G, y en vez de poner la altura, pongo DAB por el seno 30 menos 160 igual a menos 17 por DAB. Y ahora sí que le voy a poner número a esta cosa para que nadie se confunda. Entonces el M vale 5, el M vale 5 por G, que vale 9.8, el DAB no puedo hacer nada, por 30 seno, y eso es 24,5. 24.5 por DAB menos 160 igual a menos 17 DAB. Y ahora sí que tengo una ecuación con una sola incógnita en donde puedo ir a calcular el DAB. Este está negativo, así que paso a este lado positivo, este está negativo y paso al otro lado positivo. Así que tengo 24.5 DAB más 17 DAB igual 160. Eso implica que DAB vale, ahora voy a ir a calcular completo eso, porque aquí se puede sumar, ¿cierto? Son 24,5 más 17 son 41.5. 41.5 DAB igual a 160. Este está multiplicando, así que pasa dividiendo. Así que dividido en 160. Y así, y me queda que este valor vale 3.85. Y claro que disminuyó harto respecto al anterior. Antes llegaba hasta 8 metros y ahora llegó solamente hasta aproximadamente 4 metros. Porque apareció una fuerza, una energía que es la energía potencial, que es todo lo que se levantó el plano inclinado. No sé si le ha quedado claro. Sí, profe, yo por lo menos entendí clarito. Okay. Daniel, Camilo. Clarito, profe.
Muy bien. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos el lunes con otro ejercicio y para que y cualquier otra consulta que ustedes tengan durante estos días que están estudiando para la prueba del martes, me la hacen llegar por correo. Si es más compleja, podemos hacer una videollamada. ¿Parece? Profe, a todo esto es la prueba esta que va a ser el lunes. El lunes es la prueba recuperativa, ¿verdad? No. El martes es la prueba número 3. Ah, ya. Y el jueves es la prueba recuperativa. Ah, ya, entonces olvidé. Me iba a preguntar si es que iba a entrar la materia que estábamos viendo en la recuperativa, pero si va a ser después de la prueba, sí va a entrar. Todo entra en la prueba recuperativa. Ya. Sí. Ok, nos vemos. Dejo de compartir y que tengan un buen fin de semana.